Buenas tardes a todos, sepan disculpar este inconveniente. ¿De audio o de hablar? Vamos a pedir que silencien los micrófonos y así podemos escuchar, nos pueden escuchar bien y después, bueno, pueden ir escribiendo y al finalizar vamos a ir respondiendo todas las preguntas, las consultas, las inquietudes. Bueno, agradecemos a todos por estar hoy acompañándonos en esta charla sobre accesibilidad e inclusión. En primera medida, muchas gracias a Cristian Talavera del Instituto Balcarce, Sueños Casilda y Ciad Rufino por invitar al Colegio de Arquitectos a participar de estas jornadas de capacitación que ya viene ofreciendo desde hace un tiempo y que tenemos que aprovecharlas para conocernos, para acercarnos y ir aprendiendo cada vez más sobre estos temas muy importantes. Si les parece bien, vamos a hacer de esta manera los comentarios, que lo pueden ir escribiendo y demás. Hoy estaremos charlando integrantes de la Comisión de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos, y en esta ocasión, bueno, estamos la arquitecta María Celeste Porta y yo, Graciela Laucero. Como comisión, este año nos propusimos dos objetivos a cumplir, y uno es terminar un manual de consulta en el cual se encuentra todo el material necesario a la hora de realizar un proyecto arquitectónico y que sea inclusivo y accesible. Este manual pretende acercar la normativa vigente en la ciudad de Venado Tuerto de una manera distinta a los textos formales y puramente institucionales de las ordenanzas que contamos, y simplemente que sea de una fácil lectura y que sea muy comprensivo. Así que bueno, los profesionales de la construcción tenemos la responsabilidad de profundizar conciencia, sobre todo en este tema tan importante que es la inclusión y la accesibilidad, y diseñar una ciudad que nos incluya a todos. Debe partir de nosotros, por nuestro rol de hacedores de ciudad, un cambio de actitud para poder sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de esto que decimos a menudo, incluirnos a todos, facilitando la accesibilidad, la utilización de todos los bienes y los servicios de la sociedad, por parte de todas las personas que tengan alguna movilidad o una comunicación reducida o cualquier otro tipo de limitación. Bueno, voy a comentar que esta comisión, que es una de las diferentes comisiones de trabajo que cuenta el Colegio de Arquitectos, entre las otras que están trabajando está la Comisión de Patrimonio, la Comisión de Movilidad, Comisión de Sustentabilidad, que todas son comisiones internas de trabajo, son espacios abiertos donde siempre se fomenta el aprendizaje, el desarrollo, el intercambio de conocimientos, abordando distintas temáticas y posibilitando siempre brindar un servicio de extensión a la comunidad. Así que además está decirles que todos están invitados a participar, así que los esperamos en el colegio cuando quieran. Bueno, y dicho esto, ahora vamos a comenzar a hablar del tema que vamos a abordar, y que es accesibilidad e inclusión. Y entonces, comencemos en ver cómo somos.
cómo es cada uno de nosotros, cómo nos movemos. Y en respuesta a estas preguntas, sin duda partimos que tenemos que considerar que no todas las personas funcionamos de la misma manera, todos somos diferentes. Tenemos diferentes características como mujer, como hombre, diferentes alturas, tenemos diferentes pesos, diferente fuerza, contamos con facilidades de movimientos diferentes. Todos no somos iguales y vivimos en una misma comunidad. Estas diferencias las podemos ver en algunas personas con alguna discapacidad física, que tienen dificultad de movilidad para alcanzar o manejar algún objeto. Otras personas presentan diferencias en relación con sus sentidos, como las personas que tienen discapacidad visual o auditiva, que tienen limitación para ver o para comunicarse, y otras personas con cierta discapacidad intelectual, es decir, para poder comprender, aprender y relacionarse. Pero todos, deben tener una participación activa y productiva en la sociedad. Aún las que tengamos limitaciones más graves, también ellas tienen derecho a llevar una vida independiente y positiva. Entonces nos vamos a preguntar qué es lo que vamos a necesitar para que se pueda llevar a cabo esto. Y sí, vamos a necesitar que ese entorno donde vivimos, ese entorno urbano y arquitectónico, y todos los servicios que presta una ciudad tengan las condiciones adecuadas para ser utilizadas por todas las personas. Y volviendo a recalcar, incluyan a todas las que tengan ciertas limitaciones. Partiríamos en primer lugar de entender que todos somos iguales en derechos y en haberes. Todos. Entonces creo que como sociedad nos debemos organizarnos y diseñar de manera tal que todos los espacios públicos, los privados, las viviendas, los edificios, todos estos espacios tienen que estar adecuados y satisfacer las necesidades de todas las personas. Y en ese sentido sería que todos contemos con la misma oportunidad para poder movilizarnos, para tener acceso, para poder permanecer en un lugar y utilizar todas esas infraestructuras de los espacios que no tengan obstáculos. Todo esto sin duda va a ayudar a la integración social como comunidad y que esa sociedad sea para todos y todos en condición de igualdad. Ese derecho fundamental, la condición de igualdad, lo va a permitir la eliminación de las barreras arquitectónicas. A lo mejor dirán, ¿qué son las barreras arquitectónicas? Bueno, son los obstáculos, los inconvenientes que hacen a la no integración o a la dificultad que vamos a poder encontrar y no participar de algunas actividades, o que nos encontremos limitados en el movimiento y que no tengamos la autonomía que necesitemos. Este tema es un tema muy importante que si Cristian nos da una próxima posibilidad, pensábamos con Celeste que sería muy importante poder desarrollar, ya que nos encontramos continuamente con diferentes barreras a la hora de movilizarnos y tener nuestra propia autonomía. Así que seguramente vamos a ir próximamente a desarrollar este tema en particular. Y bueno, y siguiendo, a veces
pensamos que todas estas soluciones de diseño son costosas, que solo resultan para muy pocas personas. Y estamos equivocados porque no es así. Todo lo que sea práctico y de utilidad para personas con alguna dificultad también van a facilitar a los adultos mayores, a los niños, a las mujeres embarazadas, mamás que llevan un cochecito andando. Entonces, por ejemplo, si colocamos en un espacio abierto, por ejemplo, en una plaza, un piso que sea estable, que esté firme, que sea antideslizante, que asegure un desplazamiento continuo, vamos a poder hacer que esa persona que circule con una silla de ruedas lo pueda hacer sin ningún tipo de dificultad. Pero también, sin duda, vamos a beneficiar, por ejemplo, a esa mamá que decíamos antes que ande con un cochecito. Esto, justamente en estos días leíamos algo muy importante que también lo indica el arquitecto Enrique Rovira Veleta, que es un arquitecto de Barcelona. Él es un referente muy destacado en accesibilidad en todo lo que es España y bueno, y así lo dicen que también en el mundo. Y él dice que la accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad y una ventaja para todos los ciudadanos. ¿Qué hace a lo que estábamos hablando recién y lo que les venía diciendo? Tenemos que entender que en algún momento de nuestras vidas nos vamos a ver con nuestra movilidad o la comunicación reducida. Y estas limitaciones que en algún momento vamos a tener que atravesar por el paso del tiempo, que ya contamos hoy con ciertas ayudas, que son esas ayudas que se llaman biomecánicas, como pueden ser las muletas, los andadores, la silla de ruedas, los audífonos. A esas ayudas las tenemos que ir, digamos, acompañando con todos esos espacios que hablábamos antes, que estén con las adecuaciones necesarias. Y así bueno, será lo óptimo para que circulemos con plena autonomía y lograr una buena calidad de vida. Ese entorno que va a ser concebido, que si logramos que esté concebido en esos términos, va a ayudar a la integración social de la comunidad. Y también va a ser fundamental para la construcción de una sociedad realmente para todos, que sea realmente para todos. Ese mismo arquitecto que les nombré antes, también dice algo muy importante, que dice así: todo el mundo agradece la accesibilidad. Y dice, no piensen en ciegos, piensen en personas despistadas. Es decir, usted que se tropieza o se cae porque no ve y que es por tanto un ciego puntual. No piensen en sordos o personas con discapacidades cognitivas. Piensen en extranjeros que no entienden el idioma y que están encantados con una buena señalética, unos dibujos fáciles de entender. Y no piensen en personas en sillas de ruedas, piensen en gente mayor, piensen en sus padres, en sus abuelos, que van a caminar con más dificultad, que van a ver menos, van a oír, y entender peor, pero aún así van a poder ir a visitar lugares y seguir disfrutando de la vida. Esto nos indica que cuando un espacio es accesible, es mucho más cómodo para todos. Por eso no nos olvidemos lo que dijo este arquitecto, que dice que todo el mundo agradece la accesibilidad. Y tenemos que partir entendiendo esto. Bueno, esta es una pequeña presentación y
y los voy a dejar con la arquitecta María Celeste Porta. Ella se ha capacitado principalmente en todo lo que es accesibilidad e inclusión, y abordará un tema muy importante en esta charla puntual, que es la cadena de accesibilidad. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad, y adelante, Cele. Bueno, buenas tardes a todos. Después de las palabras de Graciela vamos a seguir con una parte un poco más práctica. Acá le voy a ir pasando. ¿Se ve bien las imágenes? ¿Ven todas las imágenes? ¿Van viendo? Sí, Cele. ¿Sí? Sí, Bien, perfecto. genial. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es accesibilidad e inclusión. La accesibilidad es una parte que está dada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra característica. Acá hay dos puntos muy importantes, que son que la accesibilidad y la inclusión muchas veces no es lo mismo. Digamos, algo accesible puede ser, pero no siempre, No, a lo mejor lo tiene ella, que no tiene muy bien puesto el micrófono. No siempre tiene la condición de ser inclusivo. ¿Quieren que silencie? No. Me perdí, perdón, me distraje. Bueno, muchas veces la accesibilidad no lleva de la mano la inclusión. Por ejemplo, se puede ver cuando en un recinto una puerta que no sea accesible tiene una parte accesible por otro lugar, y eso no genera que se esté incluyendo a las personas con discapacidad. Todos deberíamos entrar por el mismo lugar. A eso es lo que apunta, digamos, la inclusión. Hay muchos casos, por ejemplo, de cuando hacen sanitarios, por ejemplo, para personas discapacitadas, no sé, es un baño para discapacitados y le ponen los elementos de limpieza, porque es como que es un lugar grande y que está ahí boyando, entonces dejan como de archivo. Y en realidad eso no está bien, no es inclusivo. No sé si se va entendiendo. Después, este es un tema que es muy importante, que no debemos pensar, diseñar para personas con discapacidad o personas sin discapacidad. Esto es algo que como arquitectos o proyectistas o diseñadores, hasta emprendedores y propietarios debemos pensar muchas veces que podemos llegar a un proyecto que sea inclusivo desde el minuto cero, y como decía Graciela, que no es algo que sea más costoso. Pensar, por ejemplo, en un cambio de concepto desde los actores que dije recién, desde los arquitectos al propietario. Considerar, por ejemplo, que las personas somos potencialmente discapacitadas, y pensar también en una adaptabilidad en la vivienda o en un local comercial o en un instituto, como tenemos los casos acá. ¿Qué significa esto? Personas potencialmente discapacitadas somos absolutamente todos. Podemos mañana quebrarnos, podemos mañana andar con un carrito con un bebé, podemos estar al cuidado de nuestros mayores, y todos somos potencialmente discapacitados en ese sentido. Y en cuanto a la adaptabilidad de la vivienda, lo que podemos pensar también es que si nosotros, por ejemplo, ponemos puertas de 90 centímetros de ancho, va a ser mucho mejor a poner puertas de 70, que es lo que uno generalmente dice. Por ejemplo, en un baño ponemos puerta de 70 centímetros de ancho. Si ponemos una de 90, estamos generando que una persona potencialmente discapacitada puede ingresar el día de mañana sin ningún problema a su propia vivienda. Porque muchos casos de una vivienda inadaptada es justamente eso, que las personas que
en un momento, no sé, andan en silla de ruedas por un accidente, por algo temporal, su propia vivienda no es accesible. Entonces, pensar en pequeños cambios hace que nosotros tengamos una vivienda potencialmente accesible. Ahora sí, llegando a la cadena de accesibilidad, que es como el punto clave en lo que es accesibilidad, tenemos varios temas para repasar, ya que, como bien dice el título de la cadena, son todos eslabones que si no están perfectamente unidos, no cumple la función. Desde la salida de nuestra casa, que ya vamos a suponer que es accesible, hasta el ingreso nuevamente a la casa, esto tiene que tener todos eslabones que se coordinen, que dialoguen entre ellos y que sea realmente accesible e inclusivo. Acá vamos a primero ver el tema, bueno, en la salida, por ejemplo, de la casa, cómo están las veredas, que después vamos a tocar el tema más puntualmente, las rampas que debemos tener en las esquinas, y en el tema de la llegada también algo es muy importante para considerar que esa autonomía personal esté dada. En la llegada hay muchos temas que nosotros debemos considerar, que por ejemplo es el mobiliario de atención en un local comercial, en un instituto. Acá les muestro en la primer foto del círculo, dos alturas de mobiliario para que la persona pueda ser atendida si está parada o está en silla de ruedas o es más baja. Esto genera una accesibilidad y una inclusión. Esto hace que si yo tengo una persona que me va a comprar el local o lo que fuera, sea atendida en el mismo lugar que se atienden todas las personas y no en otro lugar que eso no sería inclusivo, no estaría correcto, digamos. En la parte de los sanitarios, si bien consideramos que tiene que haber un sanitario para discapacitados con todos los implementos, acá hay una parte de adaptabilidad que, por ejemplo, a lo mejor no está el espacio físico, pero nosotros podemos hacer que un box, en vez de medir 80 centímetros, mida el doble. Con unos 50 ya estaríamos bien y podríamos tener, por ejemplo, barrales, esto en el caso de que el baño no sea totalmente accesible. Podríamos tener barrales, podríamos tener un lavamanos que no tenga mueble abajo para poder girar la silla de rueda igual. Y pensemos también, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar, por ejemplo, se me ocurre en Venado Tuerto, bares. No hay un bar accesible en Venado Tuerto, pero sí pensar que, por ejemplo, una mamá con un carrito que vaya a un bar, o que vaya a un local comercial, debería poder entrar en un baño porque no va a dejar el carrito afuera. Y si va sola, algo accesible debemos darle, o un antebaño en el caso que no se pueda. En el tema del wayfinding, esto es muy importante también, porque esto habla también de la accesibilidad cognitiva. El wayfinding es algo que usa pictogramas y colores con logos, es como una mezcla, digamos, de las dos cosas, entre colores, pictogramas, números. Esto, el wayfinding lo tiene muy bien expresado Cristian en su Balcarce, donde uno puede intercambiar colores y números, porque hay personas que quizás no sepan los números, hay personas que quizás no sepan los colores. Entonces eso es muy positivo. El wayfinding es algo crucial porque uno con una buena señalética puede indicar dónde está absolutamente todo. El ingreso y puertas, esto también tiene que ver con que si yo no tengo una puerta que sea accesible, debo tener una accesible, bueno, por razones obvias, digamos. Por ejemplo, bueno, puertas giratorias acá no hay, pero una puerta giratoria no es accesible. Sí son las corredizas y las rebatientes que abran siempre hacia afuera. En los baños también es importante que las puertas abran hacia afuera.
por una cuestión también de emergencias. Por ejemplo, si alguien se desmaya o se cae dentro del baño, si uno abriría la puerta hacia adentro, quizá lo golpearía con la puerta. Entonces, si abre para afuera, no, es para salvar también. En la parte de estacionamientos, en esto de las llegadas, saber cuáles son las plazas accesibles es importante. En Venado esto todavía no está demasiado incorporado. Hay algunos estacionamientos, algunos no, algunos estacionamientos en supermercados que tienen, pero que tampoco son los acordes. Una medida estándar es 2,50 por 5 metros, y lo que consideramos que quizás ese 2,5 no tiene que ser para discapacitados ni tampoco 5, porque hay un tema con el descenso de las personas con discapacidad que o es lateral o es por la parte trasera del auto. Y ahí yo tengo que dejar 1 metro mínimo para que la puerta en un automóvil que no sea para carga de personas con discapacidad pueda abrir bien las puertas traseras. Bueno, eso era con respecto al descenso de pasajeros. Acá mostrar un poco cómo se puede dividir lo que es el estacionamiento de discapacitados con la franja de descenso. Estos sí son descensos laterales. Esto es un descenso posterior. Esto tuvimos una consulta de una persona que se vio con su padre discapacitado y fue con su papá, lo llevó silla de ruedas en la parte del baúl, y cuando quiso bajarla no pudo porque le habían estacionado un auto muy cerca. Estas cosas tampoco son pensadas, y por ahí es importante. Bueno, con respecto a la vereda, que es un tema bastante preocupante en Venado, primero considerar las 8 rampas de las esquinas, porque si no yo no tengo modo de dirigirme a un lado o al otro. El volumen de riesgo también es importante. Ahora estamos muy acostumbrados a poner macetas y los bares ponen mesas, y realmente la fachada, la línea de edificación, es la guía que tiene el ciego para moverse. La persona con discapacidad visual, con su bastón, la guía que tiene es la pared. Con lo cual, si yo le pongo una maceta o un cartel o una mesa con sillas, estoy interrumpiendo y estoy cortando ese volumen de riesgo libre. También hay casos donde las unidades exteriores de los aires acondicionados están a una altura que no corresponde. No sé si hay ejemplos, pero el Castelli tiene un caso que la unidad exterior está como muy baja. El estado de conservación también es importante en estos temas, porque en una vereda, si tengo un bache, no cumple con la cadena de accesibilidad. Y la materialidad, que es algo importante también, hay ordenanzas en Venado Tuerto que dicen cuáles son, y acá también podemos proponer lo que sería un ideal de guías para ciegos, que son las grises, el trebolillo de alerta, que es la que tiene los botones, que también es algo que apuntaba Graciela, en donde a veces no es solo para ciegos, sino es para distraídos, para personas que quizás puedan ir con un celular o hablando con alguien. El trebolillo de alerta lo que hace es alertar justamente cambios de direcciones. Y, por ejemplo, se ponen las puertas de los locales para que la persona con discapacidad sabe ir hasta ese lugar, pero no sabe por ahí ubicar la puerta. El trebolillo de alerta lo que hace es guiarlo. Y tenemos 2 casos de ejemplos de rampas. Una podría ser el caso, en la foto de abajo, podría ser el caso de la Belgrano, de la cuadra larga de la Belgrano, que bueno, justamente en Venado se hizo la contraposición de esto, que fue elevar la vereda. Acá están bajando la vereda a nivel de calle. Bueno, este tema también es importante. En Venado Tuerto todavía no es muy usado el transporte, pero bueno, hay cosas que tenemos que considerar, como son las garitas, los pisos bajos de
del transporte, la facilidad en el ingreso, el espacio para el acompañante, como muestra la foto en la garita, el espacio para el acompañante también es importante. ¿Cómo son los anclajes en estos transportes? Que deben tenerlo por una, no sé, si el colectivo frena, alguna maniobra de esas, y también que lo pueden usar las madres, no solamente personas con discapacidad. Y bueno, y la señalética también, también lo es. Ahí hay unos ejemplos, buenos ejemplos de cómo podría ser. Otra cosa, ya llegando casi al final, DALCO es una norma de la UNE 17001 del 2007, en donde uno puede hacer un diagnóstico del lugar donde vive, donde trabaja, donde permanece, donde va, no sé, por ejemplo, en la municipalidad, los bancos, sanatorios. Esto lo que hace DALCO es justamente, son 4 palabras. La deambulación, que es la movilidad con la que yo llego al lugar. Este diagnóstico lo que tiene son como 3 parámetros, el amarillo, el rojo y el verde. Entonces, para cada parámetro yo le voy a poner un color y después tengo un diagnóstico del lugar a donde voy. Deambulación es cómo llego yo a ese lugar, vía horizontal o vertical, si es en una planta de arriba. Ahí yo veo si todo está acorde, si el ingreso está acorde, si es con rampa, si tiene escalones, pero está complementado con una rampa. La aprehensión es la capacidad de agarrar, por ejemplo, si rampa, los agarres de los barrales, o si tengo en una escalera, tengo el doble pasamano. La localización es si yo me sé ubicar en el lugar, y la información es todo lo que tenga que ver con la señalética, si está bien orientado. Si yo hago un análisis de todos los lugares donde llego, eso me va a dar un diagnóstico, y cuando algo de eso esté en rojo, poder sugerir un cambio. Esto es como para analizar si los lugares donde vamos son accesibles, digamos. Bueno, y por último, presentarles la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Es un centro, esperen que tengo un machete, ha creado un centro tecnológico para favorecer la autonomía personal de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Consta de un centro iberoamericano de autonomía personal y ayuda técnica. Esto yo ahora les voy a mostrar cómo es más o menos la página. Este centro iberoamericano brinda información y asesoramiento sobre elementos de accesibilidad, el conocimiento de los mismos, y un servicio que es un catálogo de productos, documentación acorde a esos elementos, capacitaciones y las legislaciones vigentes. Yo acá les voy a mostrar cómo es el CIAPAT, no sé si alguno lo conoce, si ya lo estuvieron viendo, de los que están en el tema, no sé. ¿Alguno lo conoce? Bueno, el CIAPAT tiene todo esto, lo que dicen las lengüetitas arriba, tiene productos de apoyo, actividades, y lo que hace, también tiene agendas con eventos, y ellos van publicando, y uno puede ir entrando a todas las charlas que uno quiere. Todos esos países son los que están en esta organización, donde uno también puede ver, busca por escenarios, por ejemplo, y ahí donde dice baño, alimentación, dormitorio, por ejemplo, en vestimenta, te ofrece, por ejemplo, lo que sería un calzador de zapatos, un prendedor de botones, accesorios que uno necesita cuando tiene alguna clase de discapacidad. Y después, bueno, abajo están todos los productos y tienen opiniones de la gente, están los lugares donde se vende, bueno, y la opinión si es buena, si es mala, o hay personas que también consultan qué se puede tener para determinada discapacidad, o, bueno, elementos. Y nada más. Y gracias.